¿En qué momento un museo empieza a pensar? No cuando se escribe el proyecto ni cuando se aprueba el presupuesto, ni siquiera cuando se inaugura. Empieza a pensar cuando algo no sale como estaba previsto, cuando el recorrido se rompe, cuando el objeto se comporta distinto, cuando el visitante no hace lo que imaginábamos. Ahí, en ese pequeño desajuste, el museo deja de ser una idea y se vuelve una práctica. Este episodio forma parte de Museos Entramados, un espacio para pensar el museo desde estas fricciones, no desde definiciones cerradas ni desde discursos que ya vienen resueltos, sino desde las tensiones que aparecen al montar, al decidir, al guiar, al explicar. Aquí el museo no se presenta como una respuesta, sino como un campo en movimiento. Lo que sigue está guionado. Hay una estructura y hay preguntas que traigo desde el inicio, pero no es un texto terminado, es pensamiento en voz alta. Habrá ideas que se contradigan, frases que no terminen de cerrar, desvíos que no estaban previstos. No hablo desde una autoridad teórica, hablo como museógrafo tratando de entender lo que hace mientras lo hace. Cuando diseñamos exposiciones museográficas, ya estamos pensando que de inicio nosotros sabemos qué es lo que va a pasar en el momento en el que los visitantes entren por la puerta. Pero esto realmente no es así. Realmente cuando los visitantes entran por la puerta pasaron muchas cosas entre ese momento y el momento en el que guardamos el archivo final del proyecto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se cierra este archivo y nosotros lo enviamos a las personas que lo van a montar o nosotros mismos vamos a montarlo, hay una serie de situaciones que pueden ocurrir y que finalmente no van a permitir que todo pase exactamente como nosotros lo habíamos pensado en un inicio. Es decir, tal vez yo había pensado en hacer un muro curvo perfectamente con un radio de 3.37 centímetros, pero en el momento en el que llego al espacio, los muros no están exactamente a 90 grados y eso llega a provocar que ese radio que yo había definido no sea exacto. Y entonces si yo mando a hacer una pieza a taller para hacer este muro de madera, supongamos, y ya no encaja perfectamente en el espacio, tengo que empezar a hacer modificaciones que van a llevarnos a que esto va a cambiar. Cuando diseñamos los proyectos, nosotros pensamos que vamos a tener el control total de lo que estamos haciendo. Sin embargo, en el montaje la realidad es que vamos a improvisar todo el tiempo. En papel o en una pantalla, nosotros estamos muy tranquilos porque todo pareciera ser perfecto, todo pareciera encajar y todo pareciera ser algo que va a funcionar perfectamente. Sin embargo, en la sala eso no pasa. En la sala nos enfrentamos a condiciones totalmente adversas que tal vez no hubiéramos imaginado en otro momento. Y esto puede derivar en problemas de tiempos, en cronogramas, puede derivar en presupuestos, puede derivar en decisiones de diseño que se tienen que tomar en el momento o en parches. Muchas veces en las salas de museos encontramos muchos parches. Si nosotros entramos a prácticamente cualquier sala, vamos a encontrar decisiones que se tomaron en el momento para solucionar cosas que no se previeron en un momento real. En los montajes muchas veces tenemos perfectamente distribuidas una serie de pinturas, de cuadros, de piezas en general, y en la sala las tenemos que acomodar de alguna otra forma por algún motivo que sale de la planeación original. El museo empieza a pensar cuando las ideas chocan con el espacio, con el tiempo y con los cuerpos, porque además supongamos que ya tenemos perfectamente definido nuestro proyecto, pasamos al montaje y solucionamos perfectamente todas las cosas que van saliendo durante este montaje antes de la inauguración. Pero cuando llegamos a esta inauguración y se abren las puertas y entra el público, empezamos a notar otra serie de cosas que tenemos que cambiar. Normalmente los primeros días de una exposición suelen tener muchos cambios, porque al momento en el que los visitantes empiezan a interactuar con esta colección, con esta puesta en escena, con esta museografía, nos damos cuenta de más cosas. Y van cambiando a lo largo de la vida que tenga esta exposición, sea permanente o sea una exposición temporal, siempre va a haber cosas que van a cambiar debido a que nosotros no podemos desde el diseño pensar en todo. Siempre hay cosas que van a salir de nuestro control. Entonces, si el museo se define realmente durante el montaje o durante el momento en el que ya está el público, entonces ¿quién es el autor? ¿Es la persona que diseñó, el museógrafo que diseñó el recorrido que va a haber en estas piezas, la disposición de las mismas, la iluminación?
o es la persona que tomó esos planos del museógrafo y entonces en el montaje tuvo que tomar otra serie de decisiones, o es la persona que cuando empieza a darse cuenta de que algo no está funcionando la cambia. Y digo la persona porque puede ser desde el custodio que mueve algún elemento porque la gente se está tropezando, hasta un visitante que se da cuenta de que una cortina está mal colocada y la acomoda de forma adecuada, o hay muchos personajes eh, que pueden participar de esto. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor de la museografía? ¿Quién es el autor del museo? ¿Y hasta dónde podemos aceptar el error como una parte constructiva y no como falla? Porque también es cierto que nosotros, cuando estamos en el museo, cuando estamos diseñando museos, cuando encontramos alguna cosa que salió de nuestro control, nos sentimos terrible y decimos, es que cómo no pensé en esto. Y realmente es parte del proceso. En arquitectura, que es el área de la que yo vengo originalmente, esto es muy común. Es muy común que de pronto nosotros pensemos que tenemos que diseñar hasta el último detalle, pero también es un dicho muy común entre arquitectos que el proyecto se acaba en el momento que decimos hasta aquí voy a diseñar, porque podríamos seguir corrigiendo cosas eternamente, podríamos seguir cambiando cosas eternamente, pero hay tiempos y hay momentos que se tienen que cumplir. Entonces, sobre de esta idea, nosotros, en este caso no como arquitectos, sino como museógrafos, vamos a lo mismo. La exposición deja de existir en el momento en el que se hace el desmontaje de la última pieza. E inclusive puede vivir todavía después. Podemos tener catálogos, podemos tener publicaciones acerca de esta exposición y continuará. Y si es una muy buena exposición, se seguirá hablando de ella. No es tan común que esto pase, pero puede ocurrir. Y esto nos lleva a pensar, que valga la redundancia, pensar no ocurre solo en la cabeza o en el texto de sala que nosotros pongamos. Pensar ocurre mientras se está haciendo. Porque en el diseño, como ya lo estamos diciendo, hay muchas cosas que van a salir de nuestra agencia, que van a salir de nuestra jurisdicción. Y tendremos que sobre la marcha ir componiendo. Porque el montaje no va a ejecutar ideas, las va a transformar. Porque si yo en el proyecto pase por alto alguna cosa, el montaje tendrá que resolver qué es lo que va a pasar. Y el museógrafo no es que solo termine sus planos y los entregue y adiós, sino que tiene que ser parte de este montaje. No forzosamente tiene que ser la persona que está haciendo físicamente el montaje, pero tiene que estar presente, tiene que aportar su idea. De ahí vienen muchos problemas muchas veces porque justamente el museógrafo entrega sus planos y cuando va a la inauguración las cosas no son como él las planeó y eso hace que se sienta cierta incomodidad. Entonces, él tiene que ser parte de este montaje. Cuando un museógrafo hace sus presupuestos, tiene que contemplar hacer varias visitas durante el montaje para lograr que su visión se mantenga lo más posible. Las decisiones técnicas producen efectos conceptuales sin que se hayan tenido que planear directamente. Eh, Esto es debido a que lo conceptual vive en el aire, lo conceptual vive en la mente, en las ideas que nosotros plasmamos, pero cuando tenemos que bajarlas a la realidad, ahí es cuando empieza eh, a haber cambios y empieza a tenerse que establecer ciertas decisiones que van a cambiar lo museográfico. Y es muy raro porque siempre valoramos mucho más el proyecto. De hecho, el proyecto tiene una etapa particular en el proyecto, en el esquema de diseño, tanto una parte conceptual como una parte de anteproyecto. Y realmente la parte del montaje, la parte que se toma en el momento en el que ya estamos contra el tiempo, que estamos contra el presupuesto, también es parte del diseño. Tenemos que valorar también esa parte, tenemos que pensarla como una parte crucial de la construcción museográfica. Y pensar que también eventualmente se va a habitar, va a existir un usuario. Hasta aquí todo esto sigue siendo muy cercano a la arquitectura, ¿no? Finalmente, eh, es un ejemplo muy burdo, pero yo tenía un profesor en la Facultad de Arquitectura que decía una frase que me parecía muy graciosa, que decía que la mejor arquitectura también se enfrenta a los calzones en el piso. Y esto es real. Nosotros podemos pensar espacios totalmente prístinos, totalmente limpios, totalmente eh, inclusive sacros, pero la realidad es que una habitación diseñada para
Cualquier persona en algún momento va a tener esto, que es un ejemplo pues llevado hacia lo grotesco, digámoslo, en lo cual pues va a tener unos calzones en el piso, ¿no? Y entonces esto le quita todo lo sagrado que podría tener. Y esto pasa también en el museo. No podemos pensar que en un museo no va a pasar que de pronto un visitante va a tropezar con una vitrina y algo se va a mover, algo se va a romper, algo va a fallar. Y son cosas que pasan. Entonces, justo, el visitante no obedece las lógicas que nosotros como museógrafos establecemos. El visitante las va a reescribir. Él decide por dónde va a empezar la sala. Digo, obviamente si hay un punto de acceso de la sala, pues por ahí va a entrar, pero él decide si lo hace en un sentido o lo hace en otro. Dependiendo de la disposición de la sala, él puede recorrerlo de muchas formas. E inclusive, cuando es un recorrido lineal en el que hay un punto de inicio y un punto de final sin posibilidad de salirte, también el visitante puede decidir si sigue un solo muro o si cruza de un muro al otro constantemente, o si solo pasa por el centro de la sala y voltea casualmente hacia ambos lados y ve ciertas cosas, o si se va a detener 20 minutos en una pieza y 2 segundos en otra. Eso es algo que el visitante va a definir, aunque nosotros establezcamos en nuestro proyecto perfecto que las cosas van a pasar de forma distinta. Y realmente saltarse partes, como lo hacen los visitantes, no es porque sean ignorantes, es porque eso es lo que les da sentido a sus recorridos. Eso tiene que ver más con la forma en la que el visitante piensa que con la forma en la que el diseñador está pensando. El recorrido real siempre va a llegar tarde al recorrido ideal. Es decir, nosotros podemos imaginarnos exactamente el recorrido que hay que hacer, pero es irreal pensar que eso va a pasar. Y normalmente nosotros como museo culpamos al visitante porque no se comporta como nosotros pensamos. Existe un área muy importante llamada estudio de públicos que justamente lo que trata es de quitarle esa culpa al visitante y de entender por qué actúa como actúa. Pero nunca vamos a poder entender a profundidad por qué un visitante en particular actúa en el museo de una forma en particular. Podemos identificar patrones, podemos identificar tendencias, podemos hacer un montón de tablas, pero no podemos entender que el visitante estuvo viendo una pieza de un tejido porque ese tejido le recordaba a su abuela que tiene un par de meses que falleció. Porque no podemos llegar a ese nivel de comprensión del museo. Nosotros realmente tenemos que diseñar para personas reales y no para justificar un proyecto. No tenemos que cumplirnos caprichos de diseño en nuestros proyectos. Si hay algún capricho de proyecto, puede pasar, pero no podemos hacer una exposición llena de caprichos de cosas que nosotros queremos, porque no es así como funciona el museo. El museo tiene que pensar en el visitante. En los museos del pasado, la pieza, el objeto, el objeto patrimonial era el centro del museo. El discurso puede ser también un centro para el museo. Pudo haber sido así en el pasado, pero el día de hoy tenemos que pensar en el visitante. El visitante es quien le da sentido, porque el patrimonio el día de hoy no es lo mismo que era en el pasado, porque ahora la gente está acostumbrada a la inmediatez, está acostumbrada a que toda la información entra en fracciones, videos y en audios muy rápidos, con una duración de 3 a 5 segundos, o a lo mucho pensemos en un minuto, cuando un chico ve un reel de más de un minuto, puede ser que ya le aburra. Entonces estamos acostumbrados en la actualidad a consumir todo muy rápido y tenemos que pensar que las personas reales están acostumbrados a estar en eso. Y por eso tenemos que pensar en el visitante. ¿Cómo le vamos a dar esa información equiparándola con la forma en la que consumen las redes sociales, como en la forma en la que están acostumbrados en su cotidianidad de vivir? Y de esto hablaremos seguramente en algún otro episodio, en la forma en la que los visitantes consumen en los museos. Y aquí podemos poner otra zona de incomodidad dentro de este episodio. ¿Qué pasaría si el desvío que se tiene, si estos cambios que se tienen que hacer, si estos momentos entre el proyecto y el espacio habitado fueran parte del diseño y no un fracaso? El objeto no habla, el museo le da esa voz. El objeto no te dice nada. Nosotros valoramos la piedra del sol
del Museo de Antropología, porque hay un discurso alrededor de esa Piedra del Sol, un discurso que se construye para generar una identidad nacional. Es un proyecto que viene de los años 20, en el cual se habla del nacionalismo muy fuerte, en el cual tenemos el muralismo, tenemos el fin de la Revolución Mexicana, en el cual lo que queremos es encontrar una identidad, encontrar qué es lo mexicano, y lo mexicano en este momento deja de ser todos los personajes y eventos contra los que hemos luchado, por lo cual llegamos a entender que lo mexicano está muy cercano a lo mexica, está muy cercano a el entendimiento del mundo mexica, de la cosmogonía mexica, y realmente el grueso de la población no entiende cuál es el significado real de la Piedra del Sol, cuál era el significado para las personas que lo hicieron. Sin embargo, quien construye el Museo de Antropología, en este caso Pedro Ramírez Vázquez, y el equipo de personas que están a su lado y el gobierno que está en turno en ese momento, deciden que la Piedra del Sol tiene estas condiciones para hacer, para construir nacionalidad, para construir una identidad. Pero la pieza en sí no dice eso. La pieza en sí, si yo no tengo todo ese discurso, si yo lo desconozco, si yo vengo de un país muy lejano y muy remoto que no tiene ni idea de qué es lo mexica y qué es lo que significa, entenderá la pieza de una forma muy distinta si no lo acompañamos a entender este discurso. Si nosotros solo le ponemos un nombre. Por lo cual, vuelvo a lo mismo, el objeto no habla, nosotros decimos qué quiere decir esa pieza. Nosotros le damos las palabras que va a decir, y lo podemos hacer de una forma muy neutra o de una forma muy guiada. Nosotros podemos inventar discursos alrededor de una pieza. Normalmente, en los museos que son gubernamentales, nosotros tenemos que seguir un discurso que viene guiado por un gobierno. Y entonces ese es el discurso que va a tener esa pieza. Pero si yo tuviera la misma pieza en un museo privado, en un museo universitario o en un museo en otro país, el discurso podría ser completamente diferente. La persona que establece la museografía, la persona que hace la curaduría, la persona que hace la investigación acerca de la pieza es la que da a definir qué es lo que quiere decir esa pieza. Hay un ejemplo bien interesante que es los falsos documentales, que en inglés son los mockumentaries, que justamente toman una idea de algún elemento y empiezan a deconstruirlo de forma errónea, pero de forma académicamente correcta. Y entonces te demuestran lo fácil que es cambiar el discurso de algo y hacer que la gente crea lo que le estás diciendo. Y al final, normalmente estos mockumentaries evidencian que están jugando con esta herramienta de control, y justo ahí termina el ejercicio, pero pues eso es porque se llaman mockumentaries. ¿Quién nos dice que hay documentales que se dicen totalmente serios y finalmente lo que están haciendo es decir cosas que no son, pero la gente se queda con la idea de que sí lo son? Es un discurso bastante amplio el hablar del objeto autónomo contra el objeto en relación. Es algo que podríamos irnos horas hablando. La museografía no va a traducir el discurso curatorial, la museografía va a coproducir junto a este discurso curatorial, va a coproducir junto a estas ideas que se están desarrollando en un nivel más alto para dar un mensaje, para compartir una idea, para establecer un dogma. Puede ocurrir. ¿Qué poder ejerce el museo al decidir cómo se mira algo? Muchísimo. La realidad es que los museos, aunque se tiene la percepción de que actualmente eh, no son tan visitados, no son tan queridos, aunque se habla mucho de que las redes sociales han hecho que las personas ya no vayan a los museos porque las pueden ver en línea. La realidad es que el museo sigue teniendo esta fuerza, sigue teniendo este
esta idea de sacralidad, esta idea de un nivel superior, lo cual no es correcto, pero finalmente el museo termina poniendo estos niveles jerárquicos de las personas que van a los museos contra los que no van a los museos. No tiene nada que ver con el nivel de una persona, pero es algo que en la realidad se siente. Es algo que en la realidad hay museos en los que se sienten totalmente desplazados y se sienten ajenos a ellos. Y es verdad que hay personas que frecuentan ciertos museos y se sienten en un nivel superior o en un nivel distinto por visitar cierto tipo de museos, por visitar cierto tipo de colecciones. El mismo objeto puede ser sagrado o puede ser cotidiano, dependiendo de cómo lo presentemos. Un dedal que perteneció a la emperatriz Carlota, no es lo mismo presentarlo de esa forma, este dedal perteneció a la emperatriz Carlota, que presentarlo como este es un dedal que se realizó en el siglo XVIII, XIX y llegó a México en un barco de tal tipo y está constituido de tales metales y tiene una técnica de tal. Es distinta la forma en la que se está presentando o presentarlo como el uso del dedal es para X o Y. Son tres formas de abordarlo y las tres nos están dando una idea diferente. En la primera estamos poniendo a Carlota como el personaje principal del cual se desprenden piezas para exaltar lo poderoso que era esa imagen, esa persona. En el segundo caso estamos hablando de procesos en los cuales se llega de un lugar a otro con ciertos elementos. Y en el tercero estamos hablando de el uso que tenía la pieza, de lo cotidiano a lo sacro, a lo impresionante, a lo increíble. Y esto nos lleva a pensar que entender estas ideas que se tienen del mismo dedal, de entenderlo desde distintos puntos de vista, no es lo mismo que vivirlo. En el momento en el que nosotros ponemos un discurso, ponemos storytelling, lo que estamos haciendo es inferir muchas cosas. Es decir, yo creo, puede ser por investigación o puede ser simple y sencillamente por observación, yo creo que esta pieza dice tal cosa. Pero no es lo mismo que vivirlo. Si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y pudiéramos entrar a la habitación de la emperatriz Carlota y buscáramos ese dedal, tal vez tendría un uso diferente. Tal vez para Carlota no era nada. Y en el momento en el que se habla de el dedal de Carlota, entonces ya estamos diciendo que ella seguramente lo utilizaba. Y a lo mejor era una pieza que ella tenía guardada en un cajón y que jamás en su vida utilizó. Sí, le pertenecía, pero no era algo que fuera parte de su cotidianidad. Entonces podemos entrar en falsos discursos. El museo suele sentirse mucho más cómodo explicando las cosas que provocando ideas, que provocando emociones. Es mucho más sencillo escribir una cédula de 500 palabras, de 200 palabras, dependiendo qué tipo de cédula sea, en el cual explicamos este dedal, en el cual explicamos procesos del dedal, orígenes del dedal, usos del dedal, pertenencias del dedal, que logrando que nosotros veamos este objeto y nos provoque algo, y nos genere alguna idea. La experiencia no se va a diseñar como resultado, sino es una condición. No es que nosotros pongamos, el visitante va a entrar y va a ver el dedal y ¡puf!, se desencadena tal idea en su cabeza y logramos tal. No, sino es algo que nosotros tenemos que hacer que sea inherente a la pieza y que el visitante, a través de su propia cognición, logre interpretar de la forma que él decida interpretarla, de la forma que su mente lo lleve a interpretarla. Pero nosotros ponemos la provocación y el resultado viene del visitante, no del diseño que nosotros planteemos. Y muchas veces pensamos la museografía con estas ideas. Es por eso que muchas veces como museógrafos pensamos tanto en la teoría del color, pensamos tanto en la composición, pensamos tanto en la forma en la que vamos a poner la iluminación, porque nosotros estamos buscando ciertas ideas en el visitante y pueden tener efectos, claro que pueden tenerlos, pero aunque sea el espacio
más alegre, con los colores más alegres, con la composición más dinámica de la pieza, si la persona que lo visita acaba de recibir una llamada en la que le dijeron que atropellaron a su gato, la persona no se va a sentir feliz al estar viendo esta pieza. Lo más probable es que esté pensando en su gato. Lo más probable es que diga, sabes que ya me voy, ¿dónde está la salida? ¿Cómo nosotros podemos lograr que la experiencia sea igual para todos? No lo podemos hacer. Demasiada claridad en lo que estamos presentando puede ser anestésica, puede ser aburridísima. Y por el contrario, si somos demasiado dinámicos, podemos abrumar al visitante. Lo que permanece no siempre es lo que entendió el visitante, sino lo que sintió. Nosotros tenemos que atacar eso, nosotros tenemos que buscar cómo lograr que sienta algo, pero no puede ser tan abstracto como que se sienta alegre, que se sienta triste, que se sienta culpable. Hay museos que trabajan con la culpa. El Museo Memoria y Tolerancia es un museo que trabaja con la culpa. Desde el momento en el que tú cruzas la puerta, te están culpando de cosas, te están haciendo sentir culpable de cosas que no tienen nada que ver contigo. Y hay gente que es muy sensible y sale destruida de ese museo. Se siente culpable de cosas que no van, que no son inherentes a esa persona. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es que sientan emociones más complejas, que nada más alegría, tristeza, culpa, sino cosas más abstractas, más abstractas pero al mismo tiempo amplias y universales. ¿Por qué confiamos más en lo que es medible? ¿Por qué confiamos más en una tablita de Excel que nos dice entraron 76 visitantes antes de mediodía y entraron 156 después de mediodía y los sábados vienen más personas y los jueves vienen menos personas y el horario en el que más personas tenemos es tal? Que en lo que es memorable, que en lo que se queda en la mente de las personas, que en estas imágenes fuertísimas que puede provocarte una pieza en particular. Por ejemplo, la museografía de el busto de Nefertiti en Berlín es una cosa maravillosa. Es un museo que yo no he visitado, pero he visto muchas fotos, imágenes, videos de esta sala y la forma en la que está montado es excepcional. Y hay una gran cantidad de exposiciones que trabajan con esto, que trabajan con lo memorable, que trabajan con las imágenes que son fuertes. Esto es algo que la publicidad maneja perfectamente y es muy extraño que haya muy poca gente de publicidad en los museos, siendo que son los expertos en generar estas emociones. El museo tiene la obligación de dirigir cuerpos. Sin embargo, pareciera que el decir vamos a llevar a la gente, vamos a dirigir estos cuerpos a hacer lo que nosotros queremos, a sentir lo que nosotros queremos, fuera un crimen. Justamente por eso tomo este ejemplo de la publicidad. Porque la publicidad se siente como algo sucio, como algo que engaña. Y no lo es. Hubo publicidad en el pasado, 50, 60, 70 inclusive, en el cual esta publicidad era, pues sí, muy manipuladora y buscaba muchísimo lograr la venta masiva. Y sigue pasando el día de hoy, cada vez un poco más disfrazada, pero sigue existiendo esta manipulación constante. Y entonces lo sentimos como algo sucio porque el dinero es sucio, porque sentimos que el dinero es algo que es sucio. Y el objetivo de estas imágenes y el objetivo de esta publicidad tan fuerte es vender. Y entonces vender igual a dinero, dinero igual a el mal, igual a lo terrible. Entonces, si nosotros ensuciamos este lugar tan maravilloso, tan puro, tan santo, el campo santo del museo, con el cochino dinero, entonces estamos cometiendo un crimen. Sin embargo, el objetivo del museo, no puedo hablar de todos los museos, pero sí puedo hablar del museo en general, ya no es el, el dinero, no lo es en general, sino es algo más. ¿Qué es ese algo más? Tendríamos que destripar aquí la definición de museo que tiene ICOM para poder entender qué es lo que busca el museo y ni siquiera así podríamos lograrlo, porque la definición de museo es algo tan amplio
que ningún museo en el mundo cumple con todos los puntos que está diciendo esta definición. Entonces, bueno, meternos en esa discusión es algo que trabajaremos en algún otro episodio, pero que es demasiado amplio. Entonces, no podemos pensar que solo está pensando en dinero. Tiene muchos otros objetivos. Por ejemplo, eh, los museos ven, no toman aprendizajes de parques de diversiones muchas veces, como Disney o como Six Flags, porque justamente eso es entretenimiento y es entretenimiento eh, pues enfocado a transacciones monetarias. Sin embargo, Disney no oculta que manipula. Disney totalmente, cuando tú visitas los parques de Disney, no están ocultando que te manipulan. Te dicen a dónde ir, te dicen cómo ir. Cuando tú entras al parque, ya sabes qué atracciones quieres visitar, ya sabes dónde vas a esperar en filas, ya sabes dónde vas a comer, ya sabes dónde está lo que tú quieres comprar, ya sabes todo lo que quieres hacer, lo sabes de antemano, y Disney te manipula para llevarte a ciertos puntos que no sabes dónde están, pero que van a lograr que tú consumas más. Entonces Disney no lo oculta y lo hace muy bien. Es muy raro que una persona vaya a Disney y le preguntes cómo le fue y te diga, ay, terrible, odié Disney. Tal vez te dirán que caminaron mucho. Tal vez te dirán que se cansaron muchísimo, pero se la pasaron increíble. Y eso de caminar mucho es parte de la estrategia de Disney. Porque entonces te cansan, te ponen en una zona de espera en la cual hay un montón de cosas que vas a comprar y en lo que estás descansando ya estás echando ojo para comprarte la gorra de Mickey, para comprarte las pantuflas de Pluto, para comprar X o Y, Z cosas en Disney. El museo trata de ocultarlo, el museo no quiere manipularte de forma directa. Hay museos que sí, pero la mayoría no. Eso de la manipulación es algo que el museo ve como algo terrible y sucio, siendo que es parte de la forma en la que se entiende el día de hoy la sociedad en general. El visitante es guiado, pero no sabe por qué ni para qué en el museo. Solo entra en un punto, sigue un recorrido, más o menos, porque siempre va a tener su propia agencia y lo hará de la forma que él quiera, pero no sabe por quién o para qué está haciendo ese recorrido. Muchas veces las personas van al museo solo para sentirse bien con ellas mismas y decir fui a un museo. Y eso me eleva un poquito, me hace ser una persona que, una persona culta, una persona interesante, pero realmente no saben para qué están viendo la exposición que están viendo. O muchas veces es que vinieron las obras de los impresionistas al Palacio de Bellas Artes y tengo que ir a verlas. ¿Y qué son los impresionistas? Pues no tengo ni idea, pero sé que Dalí es una cosa interesante y que pues si yo veo las obras de Dalí, pulgar arriba. Pero no entiendo muy bien para qué. Ahí podríamos hablar un poquito de Laura, de Walter Benjamin, pero sigue quedándose un poquito corto. ¿Es más ético guiar con claridad o fingir libertad? ¿Por qué la manipulación es pecado en el museo? ¿Y por qué más bien en los parques de diversiones es una herramienta que funciona? El museo, y esto podríamos pensar que la respuesta es que el museo desconfía de lo placentero. Al museo no le gusta que la gente se sienta bien. Al museo le parece muy barato cuando alguien le responde que algo estuvo bien en el museo. Es como, pero ok, entonces si está bien, entonces es muy sencillo de entender. Tenemos que hacerlo más complicado para que no sea tan sencillo de entender, porque no puede ser que todo haya salido perfecto. Gustar parece sinónimo de superficialidad, no de comprensión cultural profunda, no de análisis crítico, sino de lo vieron nada más por arribita, no entendieron todo lo que yo quería decir con esa exposición. El decirme me gusta mucho es decirme no entendí. El museógrafo pareciera que cuando le pregunta al visitante acerca de la exposición, lo que está esperando es que el visitante le diga, oye, museógrafo, yo vi tu exposición acerca de surrealismo, pero hay un dato que no me parece correcto. En 1923 Dalí estaba en tal ciudad y entonces él no pudo haber... Y ese tipo de discursos son los que esperamos que nos digan. O que nos digan, me pareció bien interesante que Magritte utilizó el color verde como sinónimo de X, Y, Z.
Y no es así. La gente no va a entender muchas veces ese tipo de discursos. Va a conectarse con la pieza. Va a lograr tener esta idea de comunión entre el artista y ellos. Es por eso que la Mona Lisa es tan visitada en el mundo. Antes no era nada, hasta que la robaron. La Mona Lisa se vuelve un icono cuando la roban y se vuelve esta idea de tengo que verla con mis propios ojos porque esa pintura es la pintura que vio eh, Leonardo da Vinci con sus ojos, y entonces al verlo yo con los míos me estoy poniendo un poco en la figura de Leonardo da Vinci, estoy siendo por un segundo Leonardo da Vinci. Es por eso que las piezas se van a ver con tanto detenimiento. Y sin embargo, muchas exposiciones parecen diseñadas para no conectar demasiado con el visitante, sino solo aventarle datos en la cara, solo darle información que al visitante no le interesa. ¿Por qué no lo pensamos desde el lado en el cual vamos nosotros a hacer que el visitante entienda cosas que no son directamente académicas, sino que son muchísimo más abstractas y muchísimo más de entraña, de sentir cosas, de conectar con estas piezas, de lograr explicarte no procesos técnicos, sino procesos mentales, sino ideas conceptuales y abstractas? Hay museos que pueden hacerlo. Los museos de ciencia, me queda clarísimo que lo importante del museo de ciencia es entender los fenómenos físicos, los fenómenos químicos. Ahí es otro boleto, y ese es un problema, que siempre encasillamos al museo como la gran palabra. Y el museo es muchas cosas. El museo de historia es muy diferente al de ciencias, y el museo de ciencias es muy diferente al museo de sitio, y el museo de sitio es muy distinto a la casa museo. Cada tipo de museo es algo distinto, y todos están encasillados dentro de museo. E inclusive la casa museo de la casa estudio de Diego y Frida no es lo mismo que la casa estudio de Luis Barragán, y no es lo mismo que la casa museo de Venustiano Carranza. Tienen cada uno sus formas distintas de entenderse. Tal vez la palabra museo es la que está sobrando para estas discusiones, pero eso es otro asunto. Luego, en otro episodio seguramente platicaremos de esta palabra museo, pero es importante entender y preguntarnos qué pasaría si gustar no fuera algo traicionero en los museos, qué pasaría si gustar, si disfrutar, si sentir algo placentero en el museo fuera la puerta de entrada, no sentirte excluido, no sentir que no tienes dónde sentarte, que todo tiene que estar en silencio, que todo tiene que ser siguiendo una línea en el piso, sino tener más libertad. Esto lo hace muy bien el Papalote Museo del Niño. Sin embargo, no es un museo de acuerdo a la definición del ICOM. Tiene muchas cosas que lo sacan de esta definición. Entonces, ¿qué es museo? No lo sé. Y aquí nace una pregunta final. Si el museo solo se vuelve real cuando algo se descontrola, ya sea el montaje, el recorrido, el objeto, el visitante, ¿por qué seguimos diseñándolo como si el control fuera su valor principal? Y si lo más honesto del museo no fuera lo que controla, sino lo que no puede controlar, si nosotros pudiéramos entender toda esta serie de elementos que salen de nuestro control y eso fueran eh, las restricciones creativas que podemos tomar para diseñar el museo, es decir, si nosotros tenemos que diseñar una exposición para discapacitados en un museo de 3 niveles que no tiene eh, un elevador, ¿cómo podríamos utilizar eso a nuestro favor para hacer una exposición impresionante? Tal vez por ahí va un poco esta, este discurso. Aquí, con estas preguntas, podemos pensar varias ideas principales que quedan como conclusión de este episodio. El proyecto, el proyecto que solo existe en el montaje no es real. Los proyectos van cambiando en todo momento de su vida, desde el momento en el que se inicia con su diseño hasta el momento en el que se quita la última pieza. El pensamiento que aparece al hacer, mientras hacemos cosas, mientras cambiamos cosas, mientras movemos, mientras se viven las exposiciones, el pensamiento sigue continuamente haciendo su trabajo.
Los visitantes reescriben la exposición, hagamos lo que hagamos, siempre el visitante va a ser quien decida cómo se va a leer. Los objetos no son autónomos, los objetos dependen de quién es la persona que está dando el discurso. La experiencia no se explica, la experiencia es algo que se vive, que se siente. La guía finge no guiar. Los museos tratan de decir siempre, ponerse el cuello muy alto y decir es que esta es una exposición crítica para que las personas se queden pensando con una gran pregunta que les pongo al final. Pero todo fue guiado hasta ese momento. De alguna forma les estamos diciendo qué pensar. Y el placer suele incomodar a la legitimidad. Tal vez el museo no se entiende cuando todo está claro, sino cuando algo empieza a moverse fuera del guión. Esto fue Museos Entramados, espero que hayas disfrutado este episodio y nos vemos en el que sigue.